Muy buenas tardes para todos y todas que están conectados en este momento. Esta es la tercera jornada del conversatorio de perspectiva de género y diversidad que estamos realizando desde la Fundación Haciendo. Para los que no nos conocen aún, somos una fundación bastante joven. Este es nuestro primer año de gestión y tenemos la perspectiva de trabajar por lo menos en 4 áreas. En principio, políticas de ambiente, políticas de género y de diversidad, políticas educativas y políticas de trabajo joven. Es lo que nos inspira por ahora, siempre en el marco de la análisis de las políticas públicas y entendiéndolas como necesidad de generar diagnósticos y propuestas para las políticas ya existentes e innovar en algunas cuestiones. Este conversatorio que nos convoca hoy, bueno, como les decía, la tercera jornada, estamos concluyéndolo. Por suerte nos acompañan amigas y personas muy referentes de las temáticas para las cuales los invitamos a conversar. Y también me gustaría comentarles que esta charla va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestra página web para aquellos que no hayan podido, bueno, estar conectados en este momento en vivo, pero que lo pueden después ver en www.fundacionhaciendo.com.ar. Como les decía, bueno, somos un grupo joven, tuvimos las 2 primeras jornadas en las cuales empezamos ya a entender un poquito más y analizar un poquito más qué es la perspectiva de género, qué tipo de abordaje necesitan las personas LGBT para que tanto las mujeres como las personas LGBT podamos estar incluidos en nuestras sociedades, como nuestros municipios, tanto la gestión municipal como las políticas que desarrolla la gestión, como el Consejo Deliberante o todos aquellos encargados de decidir, tomar decisiones en políticas públicas, puedan aplicar la perspectiva y que estemos juntos formando tanto gobiernos más inclusivos como sociedades más inclusivas. Así que sin perder mucho más tiempo que esto, la jornada de hoy vamos a escuchar en principio a Caro Barone. La idea es que Caro nos pueda conversar un poco sobre la perspectiva de género y la participación efectiva de las mujeres en las gestiones municipales, por el rol que ella ocupa y por otros cargos que ha ocupado en otro momento, ha tenido muchas vinculaciones en ese sentido. También vamos a estar tratando de analizar un poco la temática de las áreas de género de los municipios y cómo se vinculan con los gobiernos provinciales, qué tipo de políticas se pueden desarrollar en ese sentido con Tete Urquiza. También nos va a acompañar Caro Oribe, que es una cordobesa, nos vamos a dar cuenta por la tonada, que nos va a comentar un poco sobre un programa específico de la Municipalidad de Villa Carlos Paz que trabaja el abordaje sobre las distintas violencias que se ejercen hacia las mujeres y hacia las personas LGBT, como por lo menos desde el programa que ella coordina se toma este abordaje. Y por último, como también para hacer un corolario de todas las experiencias que hemos visto a lo largo de estas 3 jornadas, un conversatorio sobre los desafíos políticos que quedan pendientes y cómo también se pueden desandar desde iniciativas legislativas de la mano de la diputada nacional Josefina Mendoza. Pero bueno, sin más preámbulos, le doy el paso a mi coequiper, a Flor, que juntos estamos hoy coordinando esta jornada, que nos va a presentar a nuestro primer disertante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Joaquín, buenas tardes a todos, todas y todes. En este caso, bueno, la primer disertante es, bueno, como mencionaba Joaquín, Carolina Barone, porque hay 2 Carolinas hoy. Así No me es. quería confundir. Bueno, Carolina Barone, ella es magíster en políticas públicas y licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales. También es directora general de Relaciones Federales y Productivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y directora del programa federal Ella Lidera. A su vez también es exdirectora de Políticas de Género y No Discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, Caro, tenés 15 minutos para hacer tu presentación y creo que en este caso vos vas a pasar tu PPT, ¿no? Muy buenas tardes. Preferiría, Flor, si lo puedes compartir vos, que sos Sí. mucho más ágil que yo en esto, a pesar de tanto Zoom, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Hacienda, a la diputada. Placer de compartir este panel, de encontrarnos para dar cierre a este año, pero sin duda es el comienzo de una agenda súper productiva que va a tener la Fundación de acá en adelante.
Tengo 15 minutos nada más, la idea que también quienes nos acompañan hoy vayan tomando nota de preguntas o compartiendo preguntas para seguir el conversatorio. Específicamente, la exposición que vengo a compartir, soy una persona que me autoconsidero súper operativa. Lo que vengo a traer es herramientas concretas, herramientas que escuché que personas de Córdoba, de Mendoza, que se pueden llevar, que pueden agarrar, que podemos compartir para poder llevarlo a la práctica. Por eso divido la charla en 3 partes. Primero, un mapa nacional de la participación de las mujeres en gobiernos locales. ¿Cuántas somos? ¿Cuántas mujeres representan a cuánta cantidad de habitantes? ¿Cómo esto se relaciona con la elaboración y la implementación de políticas concretas de género y diversidades? El segundo eje, políticas concretas a nivel local que tenemos identificadas y que me gustaría compartir con ustedes. Y finalmente, una herramienta que acabamos de crear en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una plataforma de cooperación urbana federal, y ahí les voy a contar después en qué consiste este espacio de intercambio también a nivel institucional. Traigo estos 3 ejes porque me encantó el título de la charla, ¿no? Específicamente estas políticas a nivel de gobiernos locales, y cuando pensamos los gobiernos locales, son esa primera trinchera cuando una mujer desaparece, cuando alguien necesita una ayuda, en primer lugar, la primera instancia institucional son los gobiernos locales. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es la realidad en esta agenda de estos gobiernos locales? Ahí en esta primera placa yo les comparto mi mail y el Twitter, lo manejo yo misma todo, así que me escriben lo que necesiten para ampliar la información. De cada una de estas cosas hay material, informes, estadísticas, que me encantan. ¿Cuál es el mapa de la Argentina hoy sobre la participación de mujeres en gobiernos locales, sean estas intendencias o jefaturas comunales a nivel nacional? Hay una mala noticia. Desde hace 3 años el número está estancado entre el 9 y el 12%, pero de ahí no se mueve. Ustedes, como saben, hay las intendencias, los municipios de más de 10.000 habitantes, el recambio es cada 4 años, en la mayoría de los municipios de Argentina, y las juntas comunales, que son instancias de menos de 10.000 habitantes, la renovación es cada 2 años. Entonces es muy dinámico este número, pero la mala noticia es que no pasa. El número más alto que se alcanzó fue el 12,61% de mujeres. ¿Qué significa? Hoy en Argentina hay 2.236 gobiernos locales, de norte a sur, de este a oeste, y apenas 282 están liderados por mujeres. Recién Joaco contaba que antes de trabajar donde estoy ahora en el gobierno de la ciudad, estuve a cargo de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, y en el 2016 hizo el primer encuentro nacional de intendente, que estuvo el entonces presidente Macri, el Ministerio del Interior, todos los intendentes del país, y yo dije, ¿y las intendentas? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Algunas las se contaron? ¿Qué pasa con este mapa de mujeres intendentas? Entonces, ¿qué hicimos? El primer encuentro de mujeres, o sea, además de hacer el encuentro nacional con intendentes e intendentas, además, en Casa Rosa organizamos uno específicamente donde reunimos a 100 mujeres intendentas de distintos colores políticos, para hablar exclusivamente de las barreras y los obstáculos y desafíos que teníamos las mujeres frente a los gobiernos locales. Y la noticia no era, nos encontramos con lo que creíamos que íbamos a encontrar, que a todas las atraviesan las mismas barreras independientemente de la bandera partidaria, que son esta política todavía tenida de machismo en todos lados. Donde el segundo, este informe lo hizo una asociación civil que se llama Mujer y Gobierno, que preside Susana Campari, que está en todos lados el informe si lo googlean. El segundo cuadrito no se ve muy bien, pero se ve que es para abajo la raya. ¿Qué significa esta raya para abajo? Significa que el 50% de los municipios que están liderados por mujeres, sería alrededor de 150 municipios o juntas comunales que están liderados por mujeres, son los más chiquititos. O sea, además, las mujeres no solo que estamos en pocos lugares liderando gobiernos locales, sino en los que estamos, en 1 de cada 2 tienen menos de 10.000 habitantes. Y apenas en 2 municipios, como Quilmes y Moreno, en el AMBA, hay 2 mujeres intendentas. En toda la provincia de Buenos Aires, que son 135 municipios, y solo 6 intendentas. La particularidad que tuvo la elección del año pasado es que hay 3 ciudades capitales, Salta, La Rioja y Santiago del Estero, que están encabezadas por mujeres. Y esto lo traigo como dato importante porque también son provincias en las que
las políticas vinculadas a las mujeres, las políticas vinculadas a las diversidades, tienen una gran deuda todavía en materia de acceso a derechos, discriminación, violencia institucional, violencia de género, tasa de femicidios, son mortalidad infantil, abortos clandestinos. Hay una agenda todavía muy postergada en esto, pero también encontramos en el liderazgo y en el acceso por primera vez a mujeres a esas intendencias que se va abriendo una agenda de género que no es casual que sea a partir de la mano de mujeres a cargo de esas agendas. Que sean mujeres no significa necesariamente que sean feministas, o sea, también es eso, ¿no? Pero tiene que ver con que queremos mujeres feministas en cargos de poder, por algo que me gusta decir, ¿no? Además, en este momento estamos en un momento histórico para el ejercicio del poder, entonces aquellas que lleguemos tenemos esa doble responsabilidad, una vez que llegamos, además, cuando ejercemos el poder, que lo hagamos con perspectiva de género. Ustedes si quieren van preguntando, anotando, mandando por chat, yo sigo. En esta agenda, lo bueno de este informe, van a encontrar después, hay un mapa donde van a ver provincia por provincia cuántos, por ejemplo, municipios hay localizadas mujeres en cargos en intendencias, y por ejemplo en Tierra del Fuego no hay una sola mujer intendenta. Está fantástico este mapa, pero la clave es esta, entender que mientras más mujeres accedamos a puestos de liderazgo, vamos a empezar a atravesar o a ver que hay más políticas también vinculadas a nuestra agenda de derechos. Antes de pasar a la plataforma de cooperación urbana federal, como la consigna era identificar acciones concretas a nivel local vinculadas a esta agenda, bueno, sí podríamos saber, porque, bueno, menciono algunas, pero después las vamos a encontrar dentro de la plataforma, para que vean cómo funciona y cómo podemos empezar a navegarla y nutrirla a ustedes desde sus lugares a esta plataforma que es de co-creación. Recién, hace 10 minutos, hablé con una concejal que es del PRO de Comodoro Rivadavia. Ella acaba de, bueno, atravesar una situación de violencia institucional dentro del Consejo Deliberante, y por eso que me comuniqué, pero conversamos, digo, mira, tengo una charla ahora donde vamos a hablar de política de género y voy a destacar a lo que vos hiciste, que ella impulsó en el Consejo, porque a pesar de ser minoría, es la única mujer de todo el bloque ahí, como oficialismo y como oposición podemos impulsar acciones políticas. A veces no las van a votar, pero poner el tema en la agenda y poner el tema en el debate es dar a la conversación política. Digo, por acción o por omisión, la política se hace. La política se hace, y hay que encontrar aliados también partidarios, de movimientos de la sociedad para poder impulsarlo. Una de las que se acaba de aprobar en el Consejo, de iniciativa de ella, fue que todos los medios que tengan pautas del municipio, todos los medios que tienen pautas del municipio, seguirán recibiendo pautas, sí, solo sí, acrediten formación y capacitación en violencia de género y género. Entonces digo, una de las iniciativas que a ella se le ocurrió, bueno, si van a tener pauta, que la comunicación sea con perspectiva de género. Y es una de las formas que tiene. Entonces el municipio sí va a seguir acompañando a los medios locales, pero los medios locales tienen que acreditar esto para empezar a titular las cosas como son. Y no decir, apareció muerta, sino fue asesinada. Crimen pasional, y fue decir femicidio. Entonces, confesó que es gay, como si fuera un hecho antirreligioso, como si fuera un delito. Entonces, empezar a poner, cuando empezamos a comunicar que sea con esto, digamos, ¿qué acciones parecen tan pequeñas, pero que efectivamente construyen a cuestiones simbólicas y políticas para, en este camino más hacia una sociedad más igualitaria? Después, por ejemplo, les contaba recién que La Rioja por primera vez tiene una mujer intendenta, todo un desafío porque ella es radical y el gobierno es peronista, entonces tiene que hacer este juego difícil, a veces interjurisdiccional, pero ella llegó y lo primero que hizo fue crear una línea SOS Mujer de atención inmediata, un celular directo con el municipio, creó toda una política de género, creó el área de género, o sea, ella llegó en el 2019-20 al municipio y lo primero que hizo fue poner estructura, presupuesto y políticas concretas. Lo mismo, ahora tuvimos la semana pasada una reunión con la intendenta y el equipo de Salta Capital, de Bettina Romero, la intendenta de Salta, y todo el presupuesto va a tener perspectiva de género. Nos pidieron en la Ciudad de Buenos Aires que colaboremos con la construcción de esos indicadores. Vemos cómo cuando llegan mujeres a los lugares de liderazgo, también vienen con este compromiso para la ejecución de políticas. Mendoza Capital, creo que hay alguien de Mendoza acá. Mendoza Capital creó, bueno, fue la primera jurisdicción en Argentina
en tener un formulario online para denuncias por violencia de género. En el caso, bueno, la provincia de Córdoba tiene el Polo Mujer, hay quienes de Córdoba poder contar mejor esta política integral de asistencia integral a las mujeres en la provincia. Y ahora sí, para no aburrirlos más con un montón de cosas para contar, pero contarles cómo funciona esta plataforma. Hay 6 ejes estratégicos, pero donde, no sé si puede abrir la página web, Flor, para que la podamos ver. La idea es que ustedes que están o trabajando en municipios o asesorando a concejales o legisladores o diputados nacionales o estén vinculados, esta plataforma tiene diferentes ejes. Una vez que entramos, cada eje está identificada, los mismos municipios cargan las políticas exitosas que hay. Si vamos a la web, cuando haces el colorcito, por ejemplo, violeta, que es el morado, que es el de género, ¿se puede compartir la web mejor? Si no, se lo cuento cómo es. Sí, ahí estoy entrando y ya la comparto. En el caso, por ejemplo, si usted ahora vamos a recorrer y hacemos clic en el violeta en La Pampa acaba de aprobar el cupo trans en la provincia. Entonces, haciendo clic ahí van a ver en qué consiste esta acción y directamente pueden ingresar. Ahí está, ¿ves? Esta es la plataforma. ¿Están viendo? Esto es red tecnológico. Perfecto, si van a ver, arriba de todo dice kit de intercambio, dice iniciativas federales. Si haces clic ahí, iniciativas federales, bajamos un poquito, ahí van a ver las iniciativas federales y van a ver, depende del eje. Si haces clic en el de género, acá a la izquierda, abajo, ese, te quedan algunas iniciativas de género, y por ejemplo, si vas a La Pampa o Provincia de Buenos Aires, cualquiera, esto lo cargan los mismos municipios. Pero, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un sistema de indicadores de género, que tiene todos los indicadores estadísticos de la ciudad, todos para elaborar esto que decía Joaco recién, de políticas públicas basadas en evidencia. Están todos los indicadores desagregados por género. Si vas a La Pampa, por ejemplo, el municipio de Santa Rosa es en el marco de la ordenanza municipal, y es una ordenanza municipal específicamente para cupo trans en el municipio de Santa Rosa. Y así en cada municipio, ¿ves? Observatorio de género en Mendoza, San Martín. En cada localidad ustedes van a poder encontrar iniciativas locales que están proponiendo los mismos municipios para en materia de género. Es un sitio que se acaba de lanzar, estas son las primeras políticas. Si ustedes quieren cargar iniciativas, pueden enviarnos también o consultar las que ya existen. Pero me parece una buena herramienta donde conversan los gobiernos locales con la ciudad de Buenos Aires, y también no habría nada de todo esto si no fuera impulsado históricamente por el movimiento feminista, por los diferentes movimientos políticos de la diversidad. Así que digo, esto es apenas el comienzo, digo, de toda una conquista que todavía queda por delante en materia de igualdad. Bueno, no quiero aburrirnos más, pero quería traerles esto. El mapa nacional, cómo están representados hoy las mujeres a nivel nacional, qué herramientas hay concretas hoy en la Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios que ya están impulsando acciones en la tercera década del siglo XXI, ¿no? Que empezaron en 1950. Todas estas acciones concretas que estoy compartiendo arrancaron este año. Pero todo lo que falta, cuando nos digan, no se les fue la mano con esta agenda, no se fueron para el otro extremo, no, recién arrancamos. La verdad que las brechas, tanto de acceso al mercado de trabajo, la brecha salarial, la gran informalidad, la economía del cuidado, en todas tenemos desigualdades todavía enormes. Mientras estén las desigualdades, serán necesarias estas políticas concretas de acción afirmativa que reviertan estas desigualdades. Muchas gracias. Primera parte. Bueno, muchísimas gracias, Caro. La verdad que al mismo tiempo retomaste temas que hablamos en la al pasado sobre las desigualdades, las brechas y las enormes materia de trabajo que hay todavía, a pesar de las enormes iniciativas que existen, como las que comentaste y como las que se están mapeando ahí en la página de cooperación. Gracias por tu participación. Cuando terminemos los disertantes, vamos a la parte de punto. Si estás atenta. Creo que algo ya pusieron en el chat. Ahora es el momento de presentar a Fernanda Urquiza, como le decimos que la Tomás, así como muy bien decíamos de la jornada, tuvimos un doble eje todo el tiempo, siempre, hablar de perspectiva de género, pero también hemos sentido hablar de la diversidad, entendiendo que hay muchas cuestiones que pueden ser pilares, que
se tienen conexión, pero también tiene una actividad que necesita un tratamiento y un abordaje específico. Por eso me gustó también, en esta tuvimos otras participaciones en las anteriores, poder escucharla, que ella es coordinadora de diversidad sexual de la provincia, que si bien tiene, por supuesto, un currículum más extenso, pero nos pidió que solo la presentemos así, me parecía excelente, conecta muchísimo ya desde lo actitudinal, desde lo simbólico. El panel al cual les invitamos a contar es de políticas y federalismo en diversidad sexual, protección de los derechos de la población LGBT, pero por supuesto que hay muchísimos más temas para hablar con ella desde su experiencia en la coordinación. Así que Tete, tenés tus 15 minutos y te agradecemos mucho que estés acá. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. En primer lugar, quiero agradecerles a las personas de la Fundación, a quienes han organizado esta convocatoria, este panel, este ciclo de charlas, que la verdad que es fundamental poder visibilizar y sobre todo poder concientizar en materia de diversidad sexual, ya que vivimos en esta sociedad tan patriarcal e hipócrita, pero bueno, de a poco vamos ganando estos espacios que corresponden. Y quiero hacer una aclaración acá, sin ofender a nadie, pero yo en lo particular feminista no soy, pero sí soy una fiel defensora de los derechos. Bueno, bien como decías en la presentación, la verdad que las políticas públicas en diversidad sexual en la provincia de Mendoza han tenido un antes y un después. ¿Y por qué han tenido un antes y un después? En lo particular, yo comencé a trabajar en un municipio del interior de la provincia de Mendoza en el año 2012, en Rivadavia, en donde, por supuesto, hablar de diversidad sexual, si durante toda una vida fue una mala palabra hablar de diversidad sexual, imagínense teniendo a una persona trans al frente de una oficina de diversidad en su momento, en un pueblo donde la cantidad de habitantes era de 40.000 habitantes. La verdad que muy difícil, muy arriesgado y sobre todo pero muy un desafío muy interno para quienes decidieron hacerlo en su momento. Bueno, empezamos a trabajar en la política pública de diversidad. Era un programa muy pequeño en el 2012. Yo hacía muy poquito que había hecho el cambio de identidad de género, en donde, bueno, empezamos a trabajar esto con charlas en las escuelas, en materia de diversidad, cómo podríamos empezar a trabajar, cómo podíamos escuchar a una persona trans sin distinción, sin protocolos, sin ninguna otra opción más allá que de escucharla como cualquier otra persona. Y la verdad que resultó muy difícil, chicos. Resultó muy difícil poder hacer entender a los funcionarios y a un montón de personas que estábamos hablando únicamente de derechos humanos, nada más que de derechos. Es difícil poder decirle a una persona trans que tiene que esperar, que tiene que cuando va a solicitar alguna ayuda, que tiene que esperar, que tiene que ir a las 7 de la mañana, cuando sabemos perfectamente que esa persona trans seguramente va a pedir algo porque no tiene para comer, básicamente. Y el Estado a esto lo ha invisibilizado durante toda una vida. Lo ha invisibilizado y lo ha metido bajo la alfombra solamente por no querer visibilizarlo, por no querer hacerse cargo de que realmente es una política pública y es una problemática que forma parte de la sociedad de todos los argentinos. Y cuando me refiero y digo una problemática, no una problemática por una persona sentir diferente, por una persona ser trans, sino la problemática de no hacernos cargo nosotros como funcionarios, de no hacernos cargo y decir,
Muchachos, tenemos unas personas, un sector de la sociedad que durante toda una vida no le dimos bola. Y no le dimos bola porque se vestían de mujer, porque se hacían las maricas, porque no querían entrar en el casillero de hombre o mujer. Y en realidad acá hablamos de un sentir, no hablamos de querer, no, hablamos de un sentir. Y cuando uno nace de una manera, siente de una manera, es difícil poder cambiarla. A nadie nos gusta que nos cambien nuestra manera de sentir o de poder expresarnos, porque es lo que uno tiene, es con lo que uno viene. En ese sentido, durante 2 años empecé a trabajar, como les comenté, en Rivadavia. Fui la primera funcionaria en la provincia de Mendoza, la primera funcionaria trans en ingresar a trabajar en un organismo del Estado. En el año 2015, cuando el gobernador Alfredo Cornejo gana la gobernación en la provincia, me convocan a formar parte del Ejecutivo Provincial. La verdad que un desafío mucho más grande, un desafío mucho mayor, poder incorporar la perspectiva de diversidad en el ámbito provincial, cuando sabemos Mendoza es muy, muy conservadora al respecto. No es lo mismo hacer patria en un departamento que hacer patria en la provincia entera. Se crea la Coordinación de Diversidad Sexual, que de hecho también cabe destacar que es la primera vez que en las historias de los gobiernos de Mendoza tenemos a la diversidad sexual como una política pública del Estado de la provincia y al mando y llevada a cabo por una mujer trans. Cuando asumimos en la provincia de Mendoza teníamos 2 áreas de diversidad sexual en el 2015, allá por el 2015, 2 áreas de diversidad sexual conformadas por ordenanzas municipales, pero claramente estaban invisibilizadas. Empezamos a trabajar junto al gobernador, junto al Ministerio de Salud, en donde creamos un programa, es un programa que se llama Nuevas Redes. Este programa asiste económicamente, psicológicamente, asistencialmente, socialmente, a mujeres que son víctimas de violencia y a personas del colectivo LGTBIQ con algún derecho vulnerado. Claramente que las personas que pertenecemos al colectivo LGTBIQ tenemos todos los derechos vulnerados, porque el 80% de las personas trans, de las personas del colectivo, no terminan sus estudios, y no terminan sus estudios justamente porque el Estado no les da las herramientas para poder terminarlo. Y porque la discriminación cada vez es masiva, entonces una persona trans no tiene otra opción más que ir a trabajar a la prostitución. Pero claramente acá está la hipocresía, que si tenemos una demanda es porque tenemos un consumo mucho mayor. Entonces no es por ahí solamente la culpa, por decirlo de una manera más vulgar, del chancho, sino también quien le da de comer, ¿no? Creo que se entiende. Asumimos, como les dije, y fue la verdad que un desafío muy grande, muy grande, en poder aplicar esta política pública y poder hacerle entender a cada intendente municipal que estábamos hablando de personas, porque también es una realidad que era muy difícil ir y decirle, tenemos plata para las personas gay, para las personas trans, ¿y por qué no me dan plata para hacer una calle? No, a ver, es que es lo mismo, tiene el mismo sentido. Y acá estamos hablando de una vida, no estamos hablando de algo material, no estamos hablando de vidas de personas. Empezamos a crear este programa con mucho, remándola en dulce de leche, hasta que bueno, entendieron cada intendente comunal de cada comuna que tenían que enfrentarlo, que tenían que arriesgarlo, que tenían que poner el desafío sobre la mesa, que era el momento de ponerlo sobre la mesa y debatirlo. Y si bien costó mucho,
empezamos a crear las áreas municipales. Hoy tenemos toda la provincia conformada con las áreas municipales en diversidad sexual, y en cada provincia y en cada departamento tenemos una persona del colectivo, y si no hay personas del colectivo, tenemos personas que tienen la perspectiva de diversidad, en donde una persona trans puede ir mañana o pasado a cualquier municipio de Mendoza, de la provincia de Mendoza, y decir, necesito una ayuda, en donde vamos a saber qué hacer. Y vamos a saber qué hacer porque nos hemos encargado de capacitar a cada persona, de poder inculcarle la perspectiva de diversidad a cada funcionario, y de que la amplitud y la reflexión y la voluntad y reflexión política han sido un claro ejemplo en esto. Esto no hubiera sido posible si no hay una voluntad y una reflexión política al respecto, en donde ha costado, sin duda ha costado, pero lo lograron entender. Hoy tenemos la mitad de la provincia de Mendoza con ordenanzas, con la ley de inclusión laboral a personas del colectivo. Esta ley de inclusión incluye justamente la terminalidad educativa para las personas del colectivo. Una ley y unas ordenanzas integrales en donde no damos dinero solamente por ser trans. No, le damos las herramientas a la persona para que se pueda constituir como persona, para que pueda dignificarse con un trabajo como cualquier otra persona, y en donde al momento, porque Mendoza tiene ley de concurso, donde al momento de concursar, la persona trans está en iguales condiciones que cualquier otra persona. Y acá me van a decir, pero nunca vamos a estar en iguales condiciones. Y claro que nunca vamos a estar en iguales condiciones. ¿Y por qué no vamos a estar en iguales condiciones? Porque la sociedad nueva, la generación nueva que tenemos, es quienes se van a encargar de inculcar eso. Es quienes se van a encargar de posicionar esto, ¿no? De posicionar esto que estamos atravesando. Este cambio cultural, este momento bisagra que estamos viviendo en la Argentina, con un montón de situaciones. Ley integral trans, ley de la interrupción legal del embarazo, y como muchas otras leyes que han sido de trascendencia para la provincia, para el interior de la Argentina, porque, chicos, la situación y las vivencias que se viven en el Gran Buenos Aires son muy diferentes a las del interior. Son muy diferentes. Entonces, por ahí me dicen, bueno, pero si en Buenos Aires lo hacemos, ¿por qué no se puede hacer en Mendoza? Porque las vivencias son diferentes, la situación es diferente, los recursos son diferentes. Entonces, imagínense, si a Mendoza la están discriminando con el presupuesto en salud, imagínense si no se lo van a discriminar en género, imagínense si no se lo van a discriminar en diversidad, imagínense si no se lo pueden discriminar en lo que quieran la nación. Entonces, como lo he dicho un montón de veces al respecto, tenemos millones de cosas para hacer. Sí, perfecto. Pero estamos hablando de lo legal a lo real. Y es ahí donde se ve el cambio. Es ahí donde, en la cancha se ven los pincos, muchachos. Y si no le ponemos a esto, nosotros que tenemos la política pública, nosotros que tenemos la bandera de la igualdad, la bandera de la equidad, la bandera de poder generar esta política y que somos agentes transformadores de una sociedad, pues entonces no lo vamos a poder lograr nunca. Todo va a quedar siempre en el escrito. Ley de identidad de género, una ley transformadora y de vanguardia en la Argentina. Ley de matrimonio igualitario de la misma instancia. La ley de identidad de género es una ley que viene a garantizar justamente estos derechos para poder incluirnos a la sociedad. Pero no es solamente ir al registro civil y hacer el cambio registral. No, necesitamos una política pública que lo acompañe. Necesitamos estos agentes transformadores que somos nosotros para poder acompañarlo. Si no, nos pasa lo que pasa en las provincias del norte, lo que pasa en Formosa, lo que pasa en esas provincias que tenemos a la mayoría de las personas que mueren en un hospital y no se sabe el por qué. Las matan en una esquina trabajando y no se sabe el por qué.
Entonces, necesitamos estos agentes transformadores que somos nosotros y nosotras, justamente para poder generar esta política pública de impacto. De lo contrario, nos vamos a quedar siempre en el discurso, y el discurso es muy bonito, es muy lindo el discurso, pero la gente ya está cansada del discurso, estamos cansados del discurso, necesitamos los hechos, y los hechos se ven acá, los hechos se ven en las provincias, los hechos se ven en las trincheras, que es ahí donde se va a caminar y se trabaja día a día. De lo contrario, no podemos generar otro cambio cultural, no podemos generar otra política pública del Estado, no podemos generar nada si no tenemos este acompañamiento y este respaldo de todos nosotras y nosotras que realmente estamos convencidos y que creemos en un cambio social y en un cambio cultural acompañado de una política pública real. Ahí. Bueno, Tete, muchísimas gracias. La verdad que en todo esto que venís diciendo de el compromiso como agentes públicos, como agentes políticos, como tomadores de decisiones, justo me surgió algo que ahí la veo a Carito Barone, y que en su pasado por la dirección del Ministerio de Seguridad, como nos dijo, tuvo una experiencia interesantísima. No sé, Caro, si querés comentarla, sí. También porque hacemos un poquito de tiempo que la segunda Carolina tiene unos problemitas para conectarse, así que mientras, si querés. Le escuchaba a Fernanda y primero contagia compromiso, convicción, vocación de servicio, es como feliz de haber coincidido con vos en esto. Y recién decía algo, ¿cómo hacemos para pasar de lo escrito en la palabra, esa igualdad normativa a la igualdad real y concreta? Como el caso específicamente, la de identidad de género, me tocó en persona gestionarlo, no es que yo al ministerio en 2016, no había, estaba la ley ya en 2013, y sin embargo, no había existido todavía ninguna adecuación al género autopercibida, ningún integrante de las fuerzas federales. Hasta ese momento, cualquier persona en las fuerzas federales que quisiera hacer un cambio al género autopercibido, carpeta psiquiátrica, baja y retiro obligatorio. Ese era el circuito básico, a pesar de que hay una ley nacional, a pesar de todas las banderas, a pesar de todo el relato, a pesar de todo eso, cuando cualquiera de las personas quería ejercer su derecho, carpeta psiquiátrica y retiro. Esa era la realidad. En 4 años logramos 13 adecuaciones de trata de género autopercibido. Recién decía Fernanda, una cosa es Buenos Aires y otra cosa es cualquier otra provincia. El último fue en Santiago del Estero, a un suboficial en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y lo más importante es no solamente el trámite administrativo, sino el compromiso y el acompañamiento organizacional. Eso primero es un núcleo directo, de sus compañeros y compañeras directas, en su ámbito de trabajo directo, y después del ministerio, un gobierno, o sea, también que haya una decisión política y una convicción real. Porque claramente el cambio cultural no va a ser automático ni un día para otro, pero si hay decisión política, las cosas empiezan a dar. Y como también presupuesto, decisión política y presupuesto. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. A ver, la voluntad y la reflexión política yo siempre lo remarco, porque sin eso seguimos bajo la órbita, bajo la orden de tal, y generalmente siempre es de un hombre, no es por discriminar a los hombres que tenemos en el grupo, pero generalmente siempre es así. Y si esos hombres no tienen la perspectiva, peor. Entonces, a ver, estos cambios generacionales, nosotros el año pasado hicimos una resolución con la Dirección General de Escuelas en donde habilitábamos a las personas del colectivo LGTBIQ+, en donde se podían inscribir como se autopercibían, más allá de que el cambio estuviera reflejado en el DNI o no. Y es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. ¿Y quién lo hace? Nadie. De hecho, fue la única resolución a nivel país que salió. Y la verdad, chicos, esto para las familias de las personas trans, de las personas del colectivo, de las personas que están transitando su transición, que están atravesando la transición, es un paso fundamental de abre caminos. Y lo tenemos que cumplir como Estado porque tenemos la obligación de cumplirlo. No es porque se nos ocurra, tenemos la obligación de hacerlo. Más allá de que les guste o no les guste. Yo siempre digo, podemos estar o no de acuerdo,
Lo que no podemos invisibilizar son marcos normativos vigentes a los cuales debemos acompañar y debemos llevar a cabo siempre y cuando con los agentes que lo requieran y estén de acuerdo y que lo sientan como parte. De lo contrario, que se hagan a un lado, porque no nos sirve. Sinceramente no nos sirven. No nos alcanza solamente con la voluntad. Necesitamos la reflexión también. Porque en esto en particular, más allá de ser peronista, radical, demócrata, lo que me quieran que decir, la diversidad es una sola. A ver, y atraviesa transversalmente todas las barreras políticas. Porque todos atravesamos por lo mismo. A todos nos echan de nuestras casas por ser gay. A todos. Todos terminamos trabajando en una esquina porque no tenemos otra cosa para hacer. Entonces, eso está comprobado que es así. Entonces, muchachos, el problema no son las personas de la diversidad, el problema no son los grandes, el problema no son los chicos, perdón, el problema somos los grandes. Así que bueno. Totalmente de acuerdo, Fernanda. La verdad es que... soy Caro, yo también le estaba llegando tarde. ¿Qué tal? Un gusto. Me gustaría, me parece súper interesante esto de las políticas de seguridad, sumado a lo que dice Caro. Bueno, en mi caso yo soy de Córdoba y nos ha tocado transitar más de 5 años después de la ley de identidad de género, donde la policía de la provincia recién reconoce su primer integrante a partir de la ley de identidad de género. Digo, fíjense lo que lleva el generar los procesos de transformación. Pero además, y me parece importante lo que decía la Caro, y después de todo el trabajo que se hizo en el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Nilda Garre, digo, más allá de los colores políticos, coincido con ustedes, digo, también en cómo instauramos unas prácticas de respeto y discriminación, y en esto hablo de la protección de los marcos de derechos humanos. Digo, cuando uno empieza a hablar y transita los lugares más duros, que tienen que ver con esto de la verticalidad, con las organizaciones civiles armadas, como son la policía, el ejército, la federal, la gendarmería, digo, también hay que poder empezar a desmistificar que esto no tiene que ver con un marco ideológico, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos del colectivo LGTB, hablamos de las disidencias erótico-afectivas. Tiene que ver con marcos jurídicos que son Estado, como decían muy bien ustedes, que son agenda, y que las instituciones, por más jerárquicas y verticales que sean, tienen que adecuarse, no solamente para el interior, sino también con lo que implica el tratamiento y los procedimientos policiales, por ejemplo, en el caso de, no sé, lo que puede ser un código de convivencia, una contravención, y bueno, después sí vamos a lo penal, ¿no? Que es otra órbita, pero me parece muy importante esto de poder rescatar, que decía muy bien, muy claro, Caro, tiene que ver con una cuestión de agenda pública, es una cuestión de Estado. Y es Estado, es ley, podemos estar de acuerdo o no, pero es una ley, no es una ideología, y es un marco jurídico amparado por convenios internacionales, marcos nacionales de avanzada, pero también que tiene que darse en la práctica y donde todas estas instituciones tienen que adecuarse, guste o no guste. Perdón, en mi caso. Me parece interesante el debate, por eso me metí. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, ya habló, ella es Carolina Oribe, ¿cómo estás? Te voy a presentar ahora para que puedas exponer. Bueno, Carolina, que recién hablaba con todos, va a estar hablando sobre abordajes integrales en violencia de género y discriminación por identidades sexoafectivas disidentes en las políticas públicas de gestión local. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Psicología Jurídica, magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas de Flaxo. También es directora de la Oficina de Políticas de Género y Diversidad Sexual y de la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, coordinadora técnica del programa Cerca Tuyo, y es integrante del equipo técnico de la Unidad Central de Políticas de Género del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, ahora, Caro, te dejo tus 15 minutos para que puedas hacer tu exposición. Te voy a estar compartiendo, son varias filminas. ¿Querés que te las vaya pasando? Dale. Así, agilizado. Dale, bueno, hola a todas y a todos y a todes. Estoy en lactancia, por eso me van a ver medio que estoy con el gorrito durmiendo. Y les pido disculpas por la tardanza, recién salí a trabajar hace un ratito.
Dale, gracias a la Fundación, gracias a todos por la invitación, me parece súper productivo estos espacios. El PowerPoint que les preparé es muy largo, es para que les quede material, en realidad vamos a ir haciendo como una revisión un poquito más rápida. Bueno, esto que decía, ¿cómo es tu nombre? Perdóname, lo moderador, porque estaba hablando con Joaquín. Florencia. Flor, discúlpame, Flor. No hay problema. Esto que decía Flor es un power bastante extenso, los temas eran muchos, así que bueno, yo voy a tratar de hacer un poquito de un mix muy general como para que nos vayamos con algo muy general, quizás no logremos anclar en cuestiones de política local, digamos, en cómo han sido los procesos de construcción, pero sí me parece que tiene que ver con esto, de poder integrar la perspectiva de género, la diversidad sexual, y sobre todo esta mirada, ¿no? Que decían ustedes que tiene que ver con lo intergeneracional, con lo interterritorial, con el inter, esto de ir y venir entre. Antes, Flor, me parece, yo quería mostrar una publicidad que a mí me gusta mucho, que es de Zona Job, no sé si la han visto, que me parece que tiene que ver con esto de poder pensar los estereotipos y cómo se ha generado ciertas posibilidades, ¿no? Lo tengo acá, ¿querés que lo ponga para...? Perdón que les rompe el esquema. No hay problema. Si no, la busco y la comparto, decime cuál es. Dale, estaba el último en el link, pero deja que la pongo por acá, presentar. Bueno. Vas a tener que anular la presentación. Ahí está. Dale. Perdón que se los traje, pero... Ay, ese debe ser medio. Ruido de fondo. A ver, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Vale. Perfecto. A muchos les molesta como soy. Les cuesta aceptarme. No sé. Todos los días trato de mejorar. Pero es más fuerte que yo. Es lógico que cuando llego todos me miren mal. Pero yo no lo hago a propósito. Vamos a ver que a partir de siempre me dicen que tengo que cambiar. Como si fuera tan fácil cambiar. Hasta que un día no dio para más. Tenía que buscar un lugar distinto. Como yo. Por suerte, lo encontré rápido. En mi nuevo trabajo, nadie cree que la universidad sea un problema. Ahora puedo ser como soy. Así, impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando? Bueno, ahí está. Ahora sí, me parecía que más allá de que Zona Jobs es una multinacional, búsqueda de empleo, que es una empresa internacional, digo, que tiene que ver con todos los estándares del capitalismo y de la competencia, pero bueno, me parecía que sí invitaba a poder reflexionar sobre una construcción... Cualquier cosa, llévatela roto. Sobre una construcción... Cualquier cosa, roto. Buenos días. Ay, no. Eso era. Seguía andando. Eras vos. Era yo. Yo también pensé que era alguna infiltrada por ahí. Pero... Claro, por ahí pensé que... De paso aprovechamos para pedirle a todos que se aseguren de estar silenciados y ahora sí te dejamos que continúes. Dale. Y bueno, esto que les decía, me pareció una publicidad más allá que sigue respondiendo a los estándares de belleza tradicionales vinculados a las identidades femeninas, porque han visto que es muy linda la protagonista de la publicidad, pero sí me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo publicitariamente también tenemos que hacer esta apuesta a romper con esto de los estereotipos del sistema sexogénero. Seguro ya lo deben haber visto en algunas charlas anteriores. Bueno, y un poco era esto, ver cómo hay posibilidades de construir también otros relatos, otros discursos, otros tipos comunicacionales.
El tema que tenemos, entiendo, tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con todo lo que es la prevención, la asistencia, el acceso a la justicia, la importancia de trabajar sobre la prevención sobre violencias de género, por un lado, y también sobre identidades sexoafectivas disidentes. Esto también es de una mirada intergeneracional. Y por último, lo que tiene que ver con la construcción de políticas locales. Esta parte, Flor, si la podemos pasar porque es para que ustedes tengan algo de información. ¿Puedes volver un poquito para atrás? Perdóname. Acá. El acceso a la justicia, bueno, esto puede dar mucho más cuenta a un abogado que lo que significa, pero tiene que ver, y por lo menos lo que me ha transitado a mí, trabajar con cuestiones vinculadas a la violencia de género y a las desigualdades de género, en realidad tiene que ver con aquellos impedimentos que se van generando en distintos espacios públicos y espacios privados, por eso la importancia de la ley Micaela en esto de la formación y bueno, cuestiones que calculo que ya habrán abordado, pero que es importante también poder transitar el cómo, como efectores y efectoras públicas, de la política pública, y esto, como decía Tete, apelando a que el Estado somos todos, cómo podemos generar un círculo más virtuoso de acceso a la justicia. El acceso a la justicia tiene que ver con un concepto súper amplio, ¿sí? No lo vamos a desglosar acá, porque vuelvo a decir, tiene que ver más con la competencia de otras disciplinas, pero sí me parecía que Argentina, además de las leyes de este marco jurídico internacionalmente de avanzada que tenemos, con la ley de identidad, con la ley de matrimonio, con la ley de erradicación de formas de violencia contra la mujer, también ha empezado a generar una serie de leyes anexas, si las queremos llamar, no es anexa, pero que sí tienen que ver con esto de posibilitar el acceso a la justicia. Y que las leyes están, no las cumplimentamos, ¿sí? Cuesta mucho, y esto es lo que tiene que ver con la crítica a las instituciones y al Estado, nacional, provincial, municipal, interregional, si lo queremos llamar, a nivel Mercosur, a nivel de la región, de por qué cuesta tanto poder llevar adelante este tipo de leyes. Nosotros contamos con un compendio de leyes muy amplio, como les decía, pero a mí me parece que era muy bueno, seguramente ya las conocen, pero que estaba bueno poder refrescar, lo que tiene que ver con la incorporación a principios de 2019, o a mediados de 2019, fines de 2019, 2 leyes que trascendieron la incorporación de la violencia en el espacio público como modalidad y de la violencia política, así el reconocimiento a la incorporación a la ley a la 26485. La ley Micaela, por supuesto, la conocía como ley Brisa, que es la reparación económica a niños, niñas y adolescentes cuyos padres han participado o han sido autores de femicidios, coautores, digo, el compendio penal es mucho más amplio, y la 27363, que es la privación de responsabilidad parental por femicidio, que es cuando al autor del homicidio, varón, ¿sí? Vamos a ver por qué como pena después de Argentina el femicidio, se le priva de la responsabilidad comunicacional, de la responsabilidad parental, de su ejercicio y su derecho y su obligación del ejercicio parental por haber sido autor, coautor o en términos de lo que es un homicidio grabado por razones de género. ¿Sí? Me parece que esto había que tenerlo presente. No se cumplen todas, ¿sí? Digo, la ley Brisa está teniendo bastante crítica, pero es importante saber que está ahí, que se conoce. Vamos a pasar a la siguiente, Flor. Y esto sí va a tener que ver con lo que tiene que ver con acceso a la justicia y por qué pasemos por el femicidio, porque esto de poder pensar las desigualdades de género en todos sus ámbitos, porque hay que pensar mucho desde lo local como foco en articulación, porque claramente el femicidio es la escala última de la violencia, es la escala letal, es el otro polo. No vamos a hablar ahora de la cantidad de femicidios que hay en Argentina y cómo se ha grabado desde el año 2014, cuando la Casa del Encuentro, incluso antes, empezó a hacer el observatorio de manera informal, siguiendo los casos por televisión. Recuerdo en aquella época el caso de Wanda Tada con Edu Vázquez de Callejero y todo lo que significó. Antes del 2014. En el 2012, por distintas situaciones legislativas, Argentina sanciona la modificatoria del Código Penal en su artículo 80, donde introduce los agravantes por razones de género. ¿Sí? En Argentina no se llama femicidio,
¿sí? Penalmente es un homicidio agravado por razones de género, donde tiene que mediar violencia, tiene que mediar una serie de agravantes para que se constituya en un homicidio agravado por razones de género. Digo esto porque en lo común hablamos de femicidio, ¿no? Y también está involucrado en esto lo que podríamos razonar nosotros del sentido común en términos del femicidio, el transvesticidio o el transfemicidio, porque también incluye un agravante por orientación sexual. La siguiente puede ser. Esto es todo. Esto es importante, digo, ¿por qué traje estas estadísticas? Porque me parecía como desmitificar un poco. Cuando nos digan los varones también sufren violencia, sí, los varones también sufren violencia, pero no es la violencia letal que sufren las identidades femeninas, ¿sí? Vemos que el sexo, en el 95% de los casos relevados por el Ministerio de la Mujer, de la Nación, Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, estos son quizás estadísticas un poquito más del año anterior, pero que el 95% de los victimarios son varones, ¿sí? Entonces, esto digo para que saquemos un poco el sesgo de decir, tiene que ver con, no, los varones también sufren, sí. A ver, digo esto, nadie demoniza a los varones por el ejercicio de las violencias porque entendemos que somos todos productos del sistema patriarcal, ¿sí? Tanto varones, mujeres, identidades no heteronormativas, y por medio de la heteronormatividad estamos moldeados según estos procesos, ¿sí? Lo cual no quita comprender que estadísticamente el 95% de los varones son quienes llevan adelante las formas de violencia de género extremas, o las formas de violencia de género, las formas de violencia intrafamiliar y las formas de violencia por diversidad sexual, por orientación sexual o por identidad de género. Nivel educativo, también esto es para desmitificar que es un problema de la clase pobre, que hay una enfermedad. Bueno, digo, dicho esto, pasemos lo siguiente, esto a ustedes les queda material, pero me parecía importante esto también. La mayoría, por lo menos en Argentina, estadísticamente, cuando hablamos de violencias de género, vamos a estar hablando que casi un 60% conoce al victimario, ha tenido una relación con el victimario, o bien convive con el victimario, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar hablando en el tipo de femicidio íntimo, que es el que predomina en Argentina, que tiene que ver con la relación de pareja, puntualmente, después vamos a ver los tipos de femicidio, pero que tiene que ver, es importante rescatar esto, ¿sí? Casi el 60% se dan en ámbitos donde la mujer en situación de violencia o aquella identidad femenina que ha sido aniquilada tiene círculo de proximidad y de intimidad con el victimario, ¿sí? La siguiente. Esto es un cuadro que les puede quedar a ustedes, el iceberg de la violencia también, me parece. Pásalo. Me parece que son materiales que les puede servir. Estos son los tipos de violencia. Volví un poquito al concepto de femicidio, porque me parece que es interesante que lo podamos razonar. Este concepto está tomado del protocolo internacional, no internacional, para Latinoamérica de investigación penal del femicidio, ¿sí? Ahí está, muy bien, ahí lo he puesto. La unidad fiscal especializada en Buenos Aires tiene bastante material de esto, ¿sí? Porque es como que han adaptado este protocolo internacional a... Pero fíjense qué interesante lo que es la definición. Dice, la muerte... Por supuesto que el concepto de femicidio viene de los años 70 con Diana Russell. Marcela Lagarde ha hecho un desarrollo entre femicidio y feminicidio para aquellos y aquellas que quieren ampliar. Yo después les paso un par de links, no tengo problema. Rita Segato trabaja el tema. Julia Monarraes también ha trabajado como perito en los casos de Ciudad Juárez. Digo, hay bastante de esto. Pero fíjense por qué Naciones Unidas, ONU Mujeres, y tuvieron que tomarse el trabajo de tener que pensar en armar un protocolo latinoamericano de investigación penal del femicidio debido a los vicios que se daban en investigación, tanto policial como la instrucción, que es lo que hacen los fiscales, como puede ser el caso de Azul Montoro. En Córdoba tuvimos un caso, bueno, después lo comentaré. Pero digo, hubo que tomar internacionalmente cartas en el asunto justamente para empezar a ver las muertes violentas de mujeres y identidades femeninas con lentes de género, ¿sí? Dice, la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción y omisión. Esto es muy importante. Entonces, la muerte violenta de mujeres por razones de género no es que salió a la calle, dos motochorros le dispararon. Digo, ese es un homicidio en ocasión de robo, penalmente se llama así, ¿sí? Tiene que ser, por eso esto lo vamos a ver, es la muerte violenta de mujeres. Sumamos identidades femeninas en los transfemicidios y en los transvesticidios,
por razones de género, ¿sí? Importante esta parte, que sea perpetrado o tolerado por el Estado y sus agentes, ¿sí? Esto es lo que llama Marcela Lagarde feminicidio, por eso habla de un feminicidio sistematizado. La siguiente, esto es como para caracterizar un poco y que tengamos la siguiente, la modalidad de cómo han sido. La modalidad de los feminicidios es el íntimo. Volví un poquito lo de atrás, Flor, porque me parece que es como lo más... El íntimo que les comentaba de pareja, ¿sí? Con el que tenemos, a ver, cuando la víctima, no me gusta decir víctima, pero bueno, para que nos ahorremos un poco de palabras, cuando la víctima ha tenido, mantiene un vínculo de proximidad y de relación con otro, con el agresor, el no íntimo que tiene que ver mucho con los espacios públicos, con aquellos que no se conocen, donde no me una relación, o puede haber una relación de conocimiento, pero no es una relación de vínculo, de afecto. El caso, por ejemplo, de María de los Ángeles, de María de los Ángeles Rausa, ¿sí? Había un vínculo con Manzeri, que era el portero del edificio, pero no se trata de un femicidio íntimo, sino que es más vinculado a un crimen causa. Bueno, también el sexo sistémico, organizado y desorganizado, esto tiene que ver más con una cuestión de criminología, aquellos más abusadores sexuales o femicidas sexuales en serie y no serie, por prostitución, trabajo sexual o profesiones estigmatizantes, por trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines, ¿no? Donación de órganos, venta de órganos, venta de órganos, digo, esto como para que tengamos en cuenta que el universo del femicidio es mucho más amplio que lo que nosotros pensamos, aunque sea lo que vemos en la tele, ¿sí? O lo que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Importante son los procesos, que es poder pensarlo, ¿no? Que también lo trabaja muy bien el protocolo. Solemos vincular con lo que se llama una identificación, un proceso de deidificación con el victimario, que es cuando decimos, ¿qué se les ocurre cuando uno, a ver, qué escuchamos cuando vemos que un femicida dice, bueno, la maté porque la amaba? ¿Qué reacción observamos en la sociedad? ¿Qué se les ocurre? ¿Vieron estos justificativos que aparecen, no? Como esto del algo habrá hecho la víctima, seguramente lo cansó. Digo, hay un montón de frases y de estereotipos que están dando vuelta que tienen que ver con, de cierta manera, que el victimario transmite o genera en lo social, en el imaginario social, como esta imagen de pobre, ¿sí? De condolencia, mientras que a la víctima se lleva adelante un proceso de vilificación, de vil, ¿sí? Que es cuando decimos, bueno, lo habrá hartado, algo habrá hecho, esto de culpabilizar y de defender, ¿sí? Es importante esto porque también son cuestiones que tenemos que poder deconstruir desde el acceso a la justicia, ¿sí? Imagínense que operadores y operadores de la justicia que tienen adelante todo este tipo de construcciones, que operan en los fallos cotidianos, y podemos hablar de fallos, digo, hasta el caso de avenimiento, no sé si de acuerdo en el caso de La Pampa, que fue terrible. Una chica que es abusada por un artículo del año 1928, que estaba vigente en el Código Penal argentino, una chica que es abusada, el juez le ofrece, después vemos si la chica en situación de abuso estaba en condiciones o no de tomar decisiones, eso corresponderá a una pericia psicológica, otro cantar dentro del sistema penal. Pero el juez le ofrece la figura del avenimiento que implicaba que el abusador, si se casaba de ella, era una supletoria de pena, es decir, no tenía condena. Ocurrió, ¿sí? La chica accede a casarse, se casan, o forman pareja, no, se casan, él al poco tiempo la termina matando. Digo, pero fíjense cómo, y el juez uno dice, ¿qué pasó con este juez en la cabeza, no? El juez aplicó el Código Penal, digo, fíjense lo importante que es poder desterrar y deconstruir esto, lo que tiene que ver con los estereotipos y con estas ideas, porque están actuando a nivel de los operadores y las operadoras de justicia, y marque las posibilidades de acceso a la justicia, ¿sí? ¿Seguimos un poquito?
Carito, ahí nos quedan los últimos ya minutitos. Dale. 3, 4 minutos más y terminamos. Dale. Muchas gracias. Dale. Pasemos, vamos a un título que dice políticas públicas. Ahí está. Bueno, ahí está, esto me parece importante. Había como mucho para charlar, ¿no? Cuando el temario era bastante amplio, pero me parece importante como que había que poder ver estas cuestiones. ¿Cómo vemos las políticas públicas locales de género? Y entiendo que es lo que vienen trabajando, y a mí me parece, puede pasar por lo siguiente, que hay 3 cuestiones que también las han charlado, ¿no? Y que tienen que ver con esto del trabajo político, no de lo político partidario, sino con el sentido de política de vida, ¿sí? La territorialidad, que se entiende con la incorporación de las perspectivas de género transversal y absolutamente en todas en las políticas locales, en las políticas territoriales. La intersectorialidad y la interinstitucionalidad, y esto tiene que ver con la articulación entre los 3 niveles del Estado, ¿sí? No vamos a poder hablar nunca de políticas de prevención, de asistencia y de acceso a la justicia si los 3 niveles del Estado no estamos en articulación y vinculados. Nación, provincia, gestión local, ¿sí? Y por el último, pásalo, porque esto era como un... Esto, pásalo. Y por otro lado esto es material que les queda, por otro lado es la mirada intergeneracional, que es lo que ustedes plantean. En la medida en que nosotros no podemos trabajar, sí, desde las niñeces, cambiando los sistemas de socialización patriarcal, vamos a estar muy complicados el día de mañana, sigo viendo, el día de mañana, no el día de mañana, actualmente digo, si no generamos este trabajo intergeneracional que tenga que ver también con este abordaje, volví un poquito para atrás, y con esto cierro, que tenga que ver con esta mirada de empezar a trabajar las formas de construcción de los mandatos que nos marcan, los mandatos de masculinidad, los mandatos de feminidad, que nos manda el patriarcado y la heterosexualidad normativa, muy difícil va a poder ser llevar adelante procesos de cambios exitosos. Y cuando hablamos de procesos de cambios exitosos, no me gusta el palabra exitoso, pero estamos hablando de procesos de masas críticas, ¿sí? A ver, digo, hoy por hoy ver a las pibas y a los pibes y a las pibes que están peleando por la IBE, digo, tiene que ver con toda una construcción que no se dio de un día para el otro, que no podemos dejar de reconocer que tiene que ver con los movimientos históricos de lucha, de reivindicación de los movimientos de mujeres, pero también del colectivo de diversidad. Y acá una más, o 2 más, y sale cierro. Pasa, esto es todo lo que tiene que ver con... Acá está. Tranquila, ¿sí? no te apures igual, habla tranquila, no hay problema. Dale. Esto me parecía que era como para sintetizar, porque digo, experiencias hay muchas y en todos lados, digo, y cada uno en su espacio local lo va gestionando y lo va haciendo. Pero sí, yo voy a mencionar las que yo conozco, porque son las que hemos trabajado en Carlos Paz, ¿no? O en la universidad también. Pero sí me parece que es importante este tipo de intercambios, ¿no? La prevención, la asistencia y el acceso a la justicia a nivel territorial necesitan integral. Esta es la figura que está como muy junta, con poca posibilidad de lectura, pero me parece que es importante. La participación ciudadana como primer punto de partida. Y tiene que ver, por ejemplo, con los presupuestos participativos sensibles al género, ¿sí? ¿Cómo llevamos adelante a través de los gobiernos locales? Por supuesto que el presupuesto participativo tiene todo un desarrollo, propuestas que tengan que ver con buscar, por ejemplo, espacios públicos seguros para mujeres y para niñas. ¿Cómo hacemos desde el presupuesto público participativo para que las personas que no tienen acceso, a ver, digo, esto por lo menos nos pasa en Carlos Paz, el colectivo trans de Carlos Paz es bastante vulnerable, ¿sí? Digo, porque no tienen acceso a, como comentaba Tete hace un rato, no hay posibilidad, digo, la terminalidad educativa es complicada, el nivel de acceso laboral es complicado, digo, esto tiene que ver con... Entonces, ¿cómo trabajamos desde el presupuesto participativo y o desde los mecanismos de participación ciudadana? Porque esto también tiene que ver con el ida y vuelta y con la deconstrucción social que nos hace falta. Entonces, en esto tiene que estar la mirada de la participación ciudadana. No sirve como Estado local que yo diga, voy a bajar esta política, si en ese sentido no está siendo debatida, construida por todos los sectores. Quizá lo vamos a, digo, es una utopía pensar que va a participar, en mi caso, toda la sociedad de Carlos Paz, pero sí que hay agentes y actores claves que tienen que estar, hay movimientos claves que tienen que estar. Entonces esto tiene que ver con la posibilidad de construir lo público.
Esto que les decía, el segundo punto, la mirada intergeneracional de las relaciones erótico-afectivas, ¿sí? En la medida en que nosotros sigamos pensando que los adolescentes y que los y las adolescentes, que los niños y las niñas siguen siendo el futuro, estamos simplemente invisibilizando su derecho a ser hoy, ¿sí? Los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes son hoy, ¿sí? Porque serán el día de mañana, podrán votar, serán la fuerza productiva del país, pero hoy están siendo sujetos de derecho. No me gusta la palabra sujeto de derecho porque es como que uno tiene que cumplir 18 años o tiene que tener una ley para, no. Entonces digo, también aprender a escuchar y aprender a construir desde sus visiones. Nosotros en Carlos Paz llevamos una experiencia muy linda que le hicimos a lo largo de Punilla y a lo largo del país a través de una organización que se llama 13 Ranchos y los Social Labs, que tiene que ver con los foros participativos, donde trabajamos con niños y niñas cuestiones de prevención de violencias de género y con adolescentes, bueno, y con los colegios. Es un ejemplo, digo, no es el único, pero sí tiene que estar esta mirada de coparticipación, de co-construcción. En las escuelas, en la universidad con la Zuli, que calculo que le conocen algunas de ustedes, estamos hablando, ¿viste? Acá está el gordo. Ahí está, mira. Trabajamos, por ejemplo, lo que es el programa de escuelas itinerantes de género, que tiene que ver con chicas y chicos universitarios que se están preocupando por poder abordar formación en género en distintas localidades de la provincia. Entonces esto también tiene que ver con el anclaje territorial. La formación y la sensibilización de la masa crítica, digo, la perspectiva de género y diversidad sexual tiene que ser un saber popular, ¿sí? Tiene que ser un saber popular, no puede quedar minado el campo de la academia, no puede quedar minado el campo segmentado el campo de lo estatal, tiene que ser un proceso de producción grupal, ¿sí? Y esto me remito a Freire cuando habla de la diferencia entre educación y formación, ¿sí? Con pedagogía y el oprimido. La perspectiva de género y la diversidad sexual tienen que ser saberes populares, ¿sí? Y después la construcción de programas de oportunidades, ¿sí? Que tiendan a ya empezar a dejar de transitar esta cuestión de la violencia solamente y empezar a pensar que tenemos que poder construir, de acuerdo a un montón de situaciones, mecanismos que brinden igualdad de oportunidades, pero igualdad de acceso real, ¿sí? Iguales ante el derecho somos todos y todas. Pero hay otras desigualdades, hay otras brechas de género, hay otros techos de cristal que muchas veces aparecen invisibilizados, como por ejemplo ha sido la feminización de la pobreza que ya venía con el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, estos son como los puntos que a mí me parecen muy interesantes. Nosotros supimos construir con el Hospital Sayago, y ya termino, que es el hospital local de Carlos Paz, que es municipal. Tuvimos que hacer todo un proceso de construcción con el equipo médico para poder tener un consultorio integral para personas del colectivo trans, ¿sí? Porque ustedes saben que Nación brinda lo que tenga que ver con las drogas y los fármacos vinculados a los procesos de hormonización, con todo lo que implica esto y con todo el asesoramiento, el servicio de consultoría que tiene que tener un hospital público. Entonces, bueno, esto nos costó bastante, digo, tuvimos que trabajar con el devenir médico, con esto de construir ciertas prácticas desde la llegada a la primera persona que hace el contacto de la ley de identidad de género, que llamaran a las personas por su identidad autopercibida, hasta la flexibilidad del cuerpo médico, de los médicos y las médicas, para poder trabajar cuestiones vinculadas, por ejemplo, a lo que implica salud sexual y reproductiva, programas de asistencia en fertilidad, digo, entonces, pero este proceso fue largo, ¿sí? No fue, y esto tiene que ver con un compromiso también de la agenda pública. Pero en la medida, y con esto termino, en la medida en que nosotros desde lo territorial, desde lo local, no podemos construir esto de la masa crítica con esta mirada intergeneracional, interdisciplinaria, y apelando permanentemente a los mecanismos de participación ciudadana, los cambios se pueden dar, van a quedar como nos pasa muchas veces en un marco legislativo, en el enunciado de una política pública, y la efectividad va a ser pobre, ¿sí? Y esto tiene que ver también con mecanismos de monitoreo, de lobby, pero bueno, me parece que es esto, ¿no? ¿Cómo generamos matrices virtuosas de actores y actrices que participen en la deconstrucción de los modelos patriarcales y heteronormativos, desde la gestión local? Excelente, Carlos.
La verdad que muy completo, no tengo de dónde agarrarme para poder resaltar algo porque todo es importantísimo, digo, tanto lo tuyo como Caro Barone, como lo de TT, me quedan como muchas cuestiones para extraer y me quedo con esto último que decís de la matriz, cómo necesitamos que todo se complemente para que se rinda frutos y para que cumplan los objetivos, las metas propuestas. Quizás ese sea el punto del segundo conversatorio que hagamos ahora a principio del año que viene, ¿por qué no? Pero ahora sí pasamos a la última disertante, que ya estoy teniendo nostalgia de que termine esto, la última que vamos a poder escuchar hoy. Nos va a acompañar Josefina Mendoza, que ella no solamente es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que integra, por supuesto, comisiones importantísimas de la Cámara de Diputados, pero entre ellas la recientemente creada Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, en la cual presentó muchas iniciativas y acompañó también otras iniciativas de colegas que siempre van en función de igualar oportunidades y generar y abrir y brindar cada vez más derechos hacia las mujeres y las personas LGBT. José tiene una historia de militancia muy grande a pesar de su corta edad, porque no solamente fue la mujer más joven en ingresar a la Cámara de Diputados, sino que también fue la primera mujer en presidir la Federación Universitaria Argentina, cosa que ya es como un logro por lo menos importantísimo para quienes venimos de la militancia universitaria. Y no solamente eso, sino que además fue una de las principales impulsoras para empezar a pensar esta fundación y dentro de la cual pudimos ir vinculando todo nuestro expertise para generar esto y que sin la fortaleza de Josefina hubiera sido mucho más difícil poder arrancar. Así que le quiero dar la bienvenida, le dejamos el espacio para que José nos comente un poco su visión, la invitamos para que nos pueda hablar sobre estos desafíos legislativos y políticos para generar una agenda y un futuro igualitario, pero más que futuro diría presente y futuro igualitario. Así que nada, José, si estás ahí conectada, porfa, todo tuyo. Acá estoy, gracias Joaco, bueno, gracias Joaco, Flor, a todos los chicos, en nombre de ustedes, a todo el equipo que le ha puesto tanto laburo y tanto lomo, ¿no? Como decimos, a este conversatorio y a todas estas jornadas que han tenido una excelente convocatoria. Agradecerles a las Caros y a TT, por supuesto, por también estar. Pedir las disculpas del caso que no pude estar en todo el tiempo en la actividad porque estaba en una actividad en territorio, pero sí tratar de ser breve, sobre todo por respeto a los que están desde la primera oradora, para no repetir también. La verdad es que, como decía Joaco, cuando se pensó este espacio de trabajo desde la fundación, cuando se pensó la fundación en sí, la Fundación Haciendo, justamente la pensamos con todo un grupo de gente y, por supuesto, muy contentos de que se sigan sumando actores, con el principal objetivo de poder pensar y diseñar políticas públicas con una perspectiva, por supuesto, de género, con una perspectiva de igualdad y de igualitarismo de alguna manera, o como algunos dicen, de equilibrio o reequilibrio, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces ni las ciudades están pensadas con perspectiva de género, ni las políticas en general en su totalidad están pensadas con perspectiva de género, y en lo cotidiano, pero también en lo más grande, muchas veces vemos cómo claramente las cosas no han sido pensadas ni por mujeres ni para las mujeres, ni para la comunidad o las personas LGBT. Entonces, por supuesto, este espacio, y por eso agradezco las jornadas y el conversatorio, en algún punto a mí lo que me parece importantísimo remarcar es que cuando incluso se pensó, ¿no? La convocatoria focalizada tal vez a aquellas personas que o cumplen un rol en la función pública o están formándose para hacerlo, que entendemos, y por supuesto todos los que han participado de este espacio, entendemos que es importante cumplir nuestro rol en la función pública con perspectiva de género. Y ahí dar una batalla cultural, ¿no? Porque ¿a cuántas veces nos pasó que a todas nosotras y nosotres nos dijeron, uy, ya viene esta con el tema de las mujeres, como si fuera una cosa que estamos locas, que no sabemos lo que estamos queriendo imponer, que vamos contra las reglas, que... Bueno, lo primero, y por eso siempre decimos que es una batalla cultural, es porque en algún punto los que lo ven de esa manera no entienden que esto tiene que ver
entre otras cosas, con construir ciudades más igualitarias, con construir ciudades más accesibles, con construir ciudades donde haya oportunidades para todos y donde, yo el otro día leí un libro que la autora decía, me di cuenta que tengo el mismo ADN, la misma sangre que mi hermano, nos criamos en la misma casa, fuimos al mismo colegio, pero nos diferencia el género. Entonces, mi hermano no tiene miedo de volver a la noche a la casa, no está pensando permanentemente a quién tiene que llamar o qué medidas de precaución tiene que tomar si de repente se le hizo más tarde en la casa de un amigo y tiene que volver a cualquier hora a la casa. No vive con miedo en determinada ciudad, ¿no? Y en esto de poder pensar ciudades desde la perspectiva de género. Que en algún punto la perspectiva de género aplicada a pensar las ciudades, y lo hablaba el otro día con un especialista en urbanismo, decía, lo que resalta son las falencias de las ciudades. Porque tal vez cuando se pensaron, no se pensaron para excluir a las mujeres, sino que no se pensaron de alguna manera para incluirlas. Entonces, en algún punto eso es lo que nosotros tenemos que remarcar. ¿Cuáles son esas falencias y qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por supuesto, yo ni soy urbanista, ni estoy a cargo hoy de diseñar políticas públicas para ejecutar en una ciudad, pero sí puedo notar, incluso desde la legislación, que es en lo que quizás hemos logrado muchos más avances, pero después las leyes no se cumplen, gran problema que vivimos y que sufrimos y que padecemos en la Argentina, es que sin dudas nos faltó y nos sigue faltando perspectiva de género, o si queremos entrar de alguna manera comunicacional a aquellos que no se amigan con la palabra perspectiva de género, decirles, bueno, pensemos al menos ciudades más igualitarias y políticas más igualitarias, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, sí, a lo que deberíamos apuntar, por supuesto, no solo a una formación de los agentes del Estado, y ahí Caro mencionaba, por ejemplo, el avance que significó la ley Micaela. Si no tenemos agentes del Estado formados con perspectiva de género, no van a poder pensar ni ejecutar políticas públicas con perspectiva de género. También se mencionó la necesidad de trabajar esto de manera interdisciplinaria, integral. No podemos seguir pensando las políticas ni la legislación como compartimentos de estancos. Eso me parece que ya es una visión que quedó incluso atrasada y que hoy, no solo con el avance de las tecnologías, sino con la democratización del acceso a la información, con el acceso a la información pública, la propia ciudadanía demanda que los temas sean abordados de una manera muchísimo más integral y compleja, de alguna manera, con lo cual necesitamos también pensar políticas públicas y legislación desde esa mirada, ¿no? Y por supuesto que todo esto apunte a brindar mayores herramientas, sobre todo cuando nos toca desde un consejo deliberante, desde una secretaría en un municipio, y también quienes nos formamos para ejercer la función pública en algún momento, digo, no necesariamente podemos estar ejerciéndola ahora, poder pensar en cómo nosotros podemos generar herramientas para brindarle instrumentos para que las mujeres puedan empoderarse y la comunidad y las personas LGBT. Entonces, que a veces va más allá incluso de la legislación, ¿no? Es, bueno, ¿cómo pienso yo mi gestión y cómo de alguna manera puedo llegar a brindar esas herramientas? Por supuesto, creando, por ejemplo, ciudades más seguras, pero también pensando, y por esto vuelvo a lo que decía al principio en cuanto a la batalla cultural, en que hay algo que quienes se oponen a este, vamos a decirle discurso, pero nosotros sabemos que va más allá de un discurso, sino que tiene que ver con una perspectiva y una visión de las cosas, es que creen que estos son temas de las mujeres, ¿no? El otro día a mí me tocó que una mujer me hiciera una pregunta en el canal de Diputados TV, que me dijeran, a mí me parece que ustedes las legisladoras están pensando en otros temas, como por ejemplo la paridad en los cargos políticos, pero no piensan en lo que nos pasa a las mujeres todos los días. Yo le dije, mirá, yo coincido con tu mirada de que todavía tenemos muchísimas cosas pendientes. Tenemos pendientes las licencias materno-parentales que nos permitirían a las mujeres compartir responsabilidades con los padres de nuestros hijos, en este caso pensando en una pareja heterosexual, le permitiría al padre, en este caso, ser parte muchísimo más de la crianza de sus hijos, pero también a nosotros nos permitiría ejercer nuestra profesión, formarnos, capacitarnos, acceder a lugares jerárquicos, incluso en el sector privado, no solamente hablamos del sector público, y no tendríamos que estar eligiendo entre ser profesionales y ejercer nuestra profesión o formar una familia, que es lo que le pasó a muchas y que ha sido parte también de una generación, ¿no?
Coincido también que nos falta muchísimo en términos de involucrar y hacer parte real a las mujeres del sistema laboral formal. Hoy somos las principales o las que primero sufrimos las consecuencias de un sistema precarizado, informal en la Argentina, donde el 40% del empleo es precarizado y de ese 40% la mayoría son jóvenes y mujeres. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de las tareas del cuidado, ¿no? Por supuesto que ahí también, nuevamente, las mujeres somos las que más ponemos el cuerpo, las que más aportamos, y sin embargo eso no es reconocido. Entonces, yo lo que le decía a esta periodista es, fíjate cómo nosotras mismas a veces nos encasillamos y creemos que esto tiene que ser una agenda de solamente las mujeres. No, esta es una agenda de la igualdad, y esta es una agenda que tiene que ser parte de la agenda de los partidos políticos y de toda la dirigencia, no solo de la política, sino también de la empresarial. Si nosotros realmente queremos que nuestro país crezca, y bueno, si las mujeres no son parte del sistema, no vamos a crecer, porque la gran mayoría de la población económicamente productiva, si lo queremos ver en esos términos, hoy no es parte del sistema formal de trabajo. Entonces, no puede ser una agenda de las mujeres, tiene que ser una agenda de todos, de todas y de todes, y sobre todo de la dirigencia política. Entonces, eso lo digo también, porque a veces si no nos seguimos encasillándonos, y nosotras mismas, o nosotres, a veces quizás cambiándole un poquito la perspectiva, tal vez podemos hacer y convencer a muchos más actores a que nos acompañen en esta pelea que damos todos los días y que va incluso más allá, ¿no? Entonces, por ahí tratar de, no digo, tratar de verlo esto, ¿no? De una manera más integral, interdisciplinaria y compleja, porque la situación lo amerita y el tema lo amerita. Así que a partir de ahí me parece que esos eran un poco los 2 o 3 puntos que quería mencionar y que sin dudas tenemos enormes desafíos, no solo desde la legislación, sino también desde la aplicación de la norma y por supuesto desde el diseño de políticas públicas que bien aplica a nivel nacional, a nivel provincial y en los gobiernos locales. Tal vez, y por eso yo celebraba este conversatorio, muchas veces nos falta aplicar todo esto al gobierno local, y por eso sirvió mucho incluso las 3 jornadas del conversatorio, donde, por ejemplo, en el último hablábamos con Alejandra Martínez y cómo se aplica la perspectiva de género y diversidad realmente en un caso práctico de un gobierno, como en el caso de la provincia de Jujuy, pero también tenemos experiencias de distintos municipios que lo aplican y que realmente se preocupan y se ocupan en llevar adelante esta perspectiva en cada uno de los pasos que dan los gobiernos locales, ¿no? Y por supuesto prepararnos para cuando a nosotros nos toque en determinadas circunstancias tomar decisiones y diseñar políticas públicas. Así que cierro ahí, no quiero repetir, pero sí dejar por ahí ese mensaje y obviamente me quedo hasta que ustedes manden. Gracias.